Estamos de vuelta en Cátedra Médica. Hoy hablamos de reumatología. Nos acompaña la doctora Paola Collado. Y estamos hablando de esas enfermedades reumáticas que son comunes, cuáles son sus manifestaciones. Nos queda pendiente el tema de los tratamientos, doctora. Pero me gustaría que detallemos otra de las enfermedades que usted mencionaba como enfermedades comunes, que es el tema de la esclerodermia. ¿De qué se trata esa enfermedad? A pesar de que dentro de la reumatología son enfermedades que vemos del tejido conectivo con cierta frecuencia, es catalogada como una enfermedad realmente rara. Vamos a explicarle a la gente, doctora, qué es una enfermedad rara. Entonces, una enfermedad rara es una enfermedad que es poco prevalente en la población, es decir, que es poco frecuente en la población. Hablando de números, podemos decir que es una enfermedad que se presentan menos de 5 casos por cada 10.000 habitantes. Entonces, ahí es que estamos hablando de una enfermedad rara o poco frecuente. Ese es el caso de la esclerodermia. Las estadísticas van a variar dependiendo del país, pero aproximadamente es 1 a 2 casos por cada 200.000 habitantes. Entonces, es una enfermedad poco frecuente. Ya, vamos a darle oportunidad a la gente, doctora Collado. 809-682-9850 en la línea local y la línea internacional 1833-380-0062. Buenos días. Buen día. ¿Cómo estás? Fíjese, doctora, estamos bien. Yo fui y me hice unos análisis de laboratorio. Salí positivo con reumatismo. Cogí para donde el reumatólogo me agarró, me dobló, me hizo de todo. ¿Te duele? No, ¿me duele? No. Digo, no. Digo, pero yo estoy positivo. Me dijo, es que hay gente que dan positivo y no tienen síntomas. Hay otros que no tienen síntomas y dan negativo. Sí. ¿Y qué fue lo que tú te hiciste? ¿Qué prueba fue que te hiciste? La prueba de reumatismo. ¿Cómo se llama? No, estaba ahí, salió positivo en la prueba de laboratorio. Yo se lo enseñé a ella. Ya. El médico me dijo, mira, saliste positivo, ve donde un reumatólogo, y fui donde ella. ¿Factor reumatoide fue quizás que se... Sí, probablemente fue factor reumatoide. Sí. Bueno, pues escucha a la doctora. Usted quería preguntarle algo, doctora. ¿Por qué usted fue al médico? O sea, no, porque yo tengo problemas de hernia lumbar, artrosis en las cervicales, y me molestaban las piernas y eso. Sí. Y entonces él hicieron un paquete de análisis, incluyendo ese, y salí positivo. Pues yo nunca he sentido nada, dolor de eso, ni la coyuntura, ni nada. Muchas gracias. Vamos a escuchar a la doctora Collado, reumatóloga, hoy con nosotros. Entonces, eso demuestra que es una especialidad eminentemente clínica. Los diagnósticos son muy clínicos. O sea, porque yo tengo un factor reumatoide positivo, no es una sentencia de que yo tengo artritis reumatoide, que es a la que se asocia este análisis. Entonces, se estima que aproximadamente entre el 10 y hasta el 20% de la población puede tener un factor reumatoide positivo a títulos bajos, y eso no necesariamente significa que yo tengo artritis reumatoide. Bien, en nuestro cuerpo se generan estos pequeños anticuerpos en pequeñas cantidades que no implican o no tienen un efecto patogénico, o sea, un efecto de provocar enfermedad. O sea, dicho de una manera diferente, el hecho de una persona tener factor reumatoide positivo, como dice el señor, o unas titulaciones, eso no significa que tiene una enfermedad reumatológica, ¿verdad? Porque pues, se presenta, depende de varios elementos que demos positivo a esto, ¿no? Y al contrario también, o sea, si yo tengo todas las manifestaciones que mostré, clínicas, ¿y salgo negativo? Salgo negativo, no necesariamente, o sea, no quiere decir que no tengo la enfermedad. O sea, que depende más de lo clínico. Un manejo profesional que es fundamental para poder establecer ese diagnóstico. Una vez se establece ese diagnóstico preciso, doctora, ¿cómo se aborda el paciente atendiendo al tipo de enfermedad reumática que se logra diagnosticar? Bien, dependiendo del tipo de enfermedad, en general, en todas vamos a utilizar analgésicos, los mismos que utilizaban los pacientes, de tipo no esteroideo, como diclofenac, ibuprofen, y también vamos a utilizar, dependiendo de si la enfermedad es predominantemente inflamatoria, esteroideos, entonces antiinflamatorios, esteroides. Como la prednisona, por ejemplo. La prednisona. O la dexametasona, que son muy utilizados. Sí. Es importante mencionar que estos medicamentos se utilizan en un inicio para controlar los síntomas. Bien, para que desinflamar al paciente, para mejorar el dolor
y que así el paciente pueda tener mejor funcionalidad. Pero estos medicamentos, en el caso de enfermedades crónicas como la artritis reumatoide, no modifican el curso de la enfermedad. Okay. No es que detienen, no sanan la condición. No. Y a pesar de utilizarlos y de que me disminuyan la inflamación en cierto grado, no previenen que aparezcan deformidades. Entonces, junto con estos medicamentos administramos entonces inmunosupresores o un conjunto de medicamentos que se llaman fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Estos fármacos sí se caracterizan por contener o controlar el proceso inflamatorio y evitar la progresión de la enfermedad. Okay. Bien, de estos tenemos convencionales y biológicos. Los convencionales tienen una forma de actuar más inespecífica, mientras que los biológicos o terapias de moléculas pequeñas que llaman ahora, tienen targets, o sea, objetivos más específicos para bloquear la inflamación y detener la enfermedad. Doctora, una pregunta, antes que el tiempo nos diga se acabó. De las enfermedades reumatológicas que usted pues trata en el día a día, ¿cuál es quizás la más desafiante? Vamos a darle chance a la gente porque hay varias llamadas. Buenos días. Buenos días, sí. Yo quiero saber si la fibromialgia entra dentro de la reumatología. Excelente. Buenas, diga usted. Bueno, es cierto que la carne roja y el reumatismo son como el agua y el aceite. ¿Te escucho? Reumatismo y la carne roja. Sí. Sí. Vamos a ver. Adelante, doctora. Bien, la primera pregunta era de la fibromialgia. Antes de, vamos a tomar una pregunta más porque creo que el tiempo solamente nos alcanza para esto. Buenas. Buenas. La pregunta mía a la doctora es si una inflamación que se vuelve crónica, ¿qué tipo de consecuencia a la postre puede traer? Gracias. Es el caso de las enfermedades reumatológicas, ¿verdad? Son tres preguntas. La primera es sobre la fibromialgia. La fibromialgia. Bien, la fibromialgia sí es una de las patologías que aborda el reumatólogo, pero esta no es ni degenerativa, ni inflamatoria, ni autoinmune. ¿Qué es la fibromialgia, doctor? Entonces, la fibromialgia es una afección en la cual hay un trastorno de cómo el cerebro procesa el dolor. Entonces, al final no tengo un daño real en el paciente. El dolor de cabeza del médico. Sí. Entonces, porque es una afección en la que hago análisis, todo sale normal, pero el paciente le duele. Mucha gente lo clasifica como alguien, no, usted tiene que ir al psicólogo, usted tiene que ir al psiquiatra porque usted tiene un problema. Pero realmente el paciente sí siente dolor. Lo que pasa es que los procesos de cómo el cerebro procesa las señales dolorosas está alterado. Y como consecuencia de eso, el paciente siente dolor. Es muy frustrante. Se queja mucho de mucho dolor. Es muy frustrante. Carne roja y reumatitis, doctora. Entonces, en este caso, estamos hablando de un tipo de trastorno reumático más específico. Aquí vemos la artritis gotosa. Esta es un trastorno inflamatorio que se debe a artritis por elevación del ácido úrico en sangre. ¿Qué es el ácido úrico, doctora? Entonces, el ácido úrico es un elemento de la degradación de las purinas, que es un compuesto que es muy común en las carnes rojas. En las proteínas, ¿verdad? En las proteínas. Entonces, como consecuencia de eso, si ya yo tengo de por sí un aumento de ácido úrico en sangre y consumo muchos alimentos cárnicos. Cárnicos, como específicamente las carnes rojas, que me van a aumentar el ácido úrico, entonces eso va a hacer que se produzca más ácido úrico y se produzca más artritis. Así que hay que tener restricciones con ellas, ¿no? Sí, en el caso de estas enfermedades. Específicamente de la gotosa, ¿no? Sí. Exacto. La última pregunta, doctora, decía, inflamaciones crónicas. Las consecuencias a largo plazo. Si no se instaura un tratamiento apropiado, entonces puede llevar a deformidad y discapacidad completa. Un paciente que va a tener no va a poder mover las articulaciones, van a terminar en silla de ruedas, dependiendo de que otra persona pueda hacer las actividades que ellos necesitan para vivir. ¿Cómo evitar eso, doctora? Para evitar eso, entonces se debe poner tratamientos en las que no solo se usan antiinflamatorios, sino fármacos modificadores de la enfermedad. ¿Esto entran los inmunomoduladores dentro de eso? Sí, claro, como el metrotexate,
Está la ¿Esos son los leishmaniasis. de acciones generales o son específicos? El Estos son más metotrexato inespecíficos, el metrotexate y estos los biológicos, por ejemplo, los anti-TNF, que van dirigidos contra una molécula específica. específica, ¿no? Sí, pero Son más selectivos. Esos entran en los programas de alto costo, sí. en la República Dominicana. Sí, están disponibles. Y le hice una pregunta, doctora, no me deje sin responder. ¿Cuál es la enfermedad reumatológica Sí. más desafiante para usted, para el caso, digamos, personal suyo? Yo quisiera decir que para todos, pero probablemente el lupus. El lupus. Sí, primero porque sí es frecuente, pero todavía aún uno siendo reumatólogo te puede seguir sorprendiendo. Sí. Porque la cantidad de manifestaciones, las formas de presentación, las combinaciones en las que se pueden presentar los pacientes, realmente son hasta cierto punto hasta impredecibles. ¿De qué depende la evolución del paciente con lupus, doctora? ¿De su condición particular o del abordaje que se haga? Porque muchos de estos pacientes tienen afecciones renales bestiales, hipertensión bestiales, o sea, problemas cardíacos severos y están aparentemente bien tratados. ¿De qué depende que sea tan... Bueno, tan... es muy particular. Sí. Bien, el paciente con lupus también puede presentar puedo tener un lupus muy leve Ujú. o lupus muy severo. Eso depende mucho de las características, pero también depende mucho del apego al tratamiento. Ah, ok. Bien, entonces a veces el paciente está bien controlado, pero se siente bien. Yo tengo mucho tiempo bien, porque sí Y se tengo pone que de seguir vacaciones. Y se pone de vacaciones. porque tengo que seguir tomándome mis medicamentos. O sea, hay gente que me ha llegado a preguntar después que está bien, que si realmente tiene la enfermedad. Porque está tan buen. Sí. Y ahí me sale. Entonces, Son fatales. abandonan el tratamiento. También la enfermedad se caracteriza porque ella solita entra en periodos de quietud. remisión. Sí. Sí. Entonces el paciente dice, "Pero, de verdad yo tengo este problema porque yo Sí. estoy tranquilo". Entonces abandonan los tratamientos y también vienen consecuencias importantes. Bueno, doctora, para nosotros de verdad que ha sido un privilegio tenerla en esta mañana con nosotros, porque como dice Lisania Salcedo, los reumatólogos son escasos. Gracias a la doctora Collado, Paola Collado, que ha estado con nosotros y sobre todo a quien nos permitió, nos puso en contacto, la doctora Beltré. Gracias, Tami, por ponernos en contacto con esta joven profesional. Recordarle que la doctora Collado, reumatóloga, la encontramos en Centro Médico Quinto Centenario, en La Vega Real, la culta carnavalesca. Ahora están ustedes en carnaval, ¿no? Sí. La culta carnavalesca y olímpica Ciudad de La Vega, en el teléfono 829-250-1160. 829-250-1160. Ahí encontramos a la doctora en Centro Médico Quinto Centenario. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias a usted. Muchas gracias. No le cambie, señores. Este programa ahora al mediodía, retransmitido por Telefuturo, Canal 23, también en la noche. Ustedes pueden verlo a las 10 de la noche en Telefuturo, Canal 23, alcance nacional. Y ahí viene al mediodía con Mariotti y compañía. Y mañana nos vemos en un 14 de febrero de amor y de amistad.